Hola, ¿qué tal? Para la materia de ética profesional, estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen, UNACAR, presentamos el siguiente tema: lo intrínseco de la ética, como subtema la conducta, responsabilidad y conciencia. El equipo está conformado por José del Jesús García Escalante, Carlos Eduardo Castellanos Pérez, José Eduardo Zacarías Bayona, Yafid Ali Jiménez Rodríguez y su servidora María Fernanda Ojeda Ramos. Hola, buenos, mi nombre es Carlos Eduardo Castellanos Pérez y voy a hablar sobre el intrínseco de la ética. Bueno, hay que definir primero la ética y la moral, que se ha planteado a partir de la crítica de Hegel, de la ética de Kant, y de su fuerte diferenciación entre la moralidad y la eticidad. Bueno, este es otro uso de los términos que se ha generalizado recientemente fuera del contexto sistemático de la filosofía hegeliana. De los escritos de la ética de los filósofos modernos y contemporáneos encontramos planteadas dos clases de cuestiones. La cuestión de lo que es bueno para mí como persona y para otros como comunidad. También la cuestión de lo que es correcto o de lo que es justo en las relaciones con nosotros, incluso especialmente con otros grupos humanos y culturas diferentes. Cualesquiera sean los bienes que cada uno se proponga alcanzar como fin. Cualesquiera o los distintos autores también se han ocupado de preferentemente de alguna de las dos clases de cuestiones, pero también puede considerarse que ambas, tanto las preguntas y las discusiones acerca del bien, como las que están centradas en el tema este, en el tema de la justicia. En el tema de la justicia permanece en el campo disciplinario de la ética. No obstante, se trata de cuestiones distintas y que quizás tengan que ser tratadas con diferentes métodos, por así decirlo. Esta diferencia que está implicada en Kant, está un poco implícita, comienza a basarse y a hacerse reflexiva a partir de Hegel. En la filosofía de Hegel, esta distinción que marca muy fuertemente no tiene, sin embargo, la intención de poner de manera excluyente la ética contra la moral, sino eliminar la confusión y de estudiar la relación dialéctica entre ambas, para distinguir para unir, así dice, ¿no? Al comienzo de su filosofía, el derecho introduce Hegel esta distinción termodinámica. Hablar sobre el primer tema, hablando de conducta. Definimos que la ética es el código de principios morales que se establecen y establecen estándares acerca de lo que deberíamos hacer, lo que no deberíamos hacer, de lo que es bueno o lo que es malo. Por lo que podemos decir que la ética sí establece ciertos principios de conducta que ayudan a la sociedad a elegir y actuar de manera correcta. Somos seres libres, somos seres pensantes, somos seres que podemos elegir qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, hablando éticamente, existe una manera de relacionarse, una manera de actuar, y por lo tanto deberíamos de escoger las cosas correctas que como sociedad nos inculcan o nos establecen. Hablando de leyes, valores y conducta, se podría considerar una conducta ética cualquiera que sea legal en una sociedad justa y legítima. Esto quiere decir que cualquier conducta es ética siempre y cuando sea de beneficio a la sociedad, no haya ninguna parcialidad en las acciones, no haya ninguna injusticia en ella y sea completamente basada en las leyes que ya se están estableciendo o ya están establecidas como sociedad. Hablamos de que la mayoría de los problemas éticos surgen cuando a la gente se le pide que haga algo o bien cuando están a punto de hacer algo que vaya en contra de su conciencia. Esto quiere decir que mayormente hay problemas en la conducta cuando es obligado una persona a hacer algo o hacer algo que va en contra de lo que él piensa. Esto quiere decir que como seres individuos podemos actuar libremente, pero también tenemos una conciencia, también tenemos unos establecidos algunos ideales, algunas creencias que pueden influir
en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Bueno, voy a hablarles de 4 perspectivas hacia la conducta ética. La primera es la utilitaria, la perspectiva utilitaria. Esta se considera ética desde cualquier punto de vista, ya que es la que otorga el mayor bien al mayor número de personas. Esto quiere decir que no solamente buscamos el beneficio personal, sino a largo plazo buscamos el beneficio de todos y todas los que nos rodean. También está la perspectiva individualista, que es un poco más reducida, ya que se basa solamente en la creencia de la persona, en el compromiso de la persona, con el logro de algún interés propio a largo plazo. Esto promueve honestidad e integridad, ya que nos forma como personas, nos forma como individuos en una sociedad y nos forma como seres que queremos buscar el bien. Queremos buscar el bien no solamente para los demás, sino también para uno mismo. También tenemos la perspectiva de los derechos morales, que es aquella que respeta y protege los derechos fundamentales de todas las personas, tales como el derecho a la vida, a la libertad, a un trato justo, bajo la ley que se consideran derechos inviolables, ¿no? Son derechos ya establecidos, son derechos que conocemos todos y que como tal no deberíamos de violar, no deberíamos de restringir y no deberíamos de prohibir que otra persona sea capaz de poder desarrollar o emplear estos derechos que ya están establecidos. Por lo que esta perspectiva podría decirse que se basa en lo justo, en lo ético y en lo legal. Y por último tenemos la perspectiva de justicia, que es aquella que se basa en las creencias que son de las decisiones éticas, que tratan a la gente con imparcialidad y justicia de acuerdo a las reglas y estándares que ya han sido establecidas. Esto quiere decir que este tipo de conducta ética es aquella que no juzga de acuerdo a edad, género, raza, cultura, preferencias sexuales, sino simplemente es imparcial en todo momento. Y es justo, hablando de que busca una sociedad equitativa, porque se habla mucho de igualdad, pero más que nada habla sobre equidad, en el que todos valemos lo mismo y todos deberíamos ser tratados de la misma manera. Y por último me gustaría hablar de los factores que influyen a la conducta. Son 2, el más importante, uno de los más importantes es la persona. Esto quiere decir de la familia, que vienen factores como la familia, las creencias religiosas, la crianza que tenemos, las necesidades que tenemos, porque también como personas individuales podemos tener diferentes necesidades, podemos tener diferentes capacidades, por lo tanto esto va a influir mucho a cómo nos conozcamos por la vida y a cómo vamos a afrontar las cosas en la vida. Y por último, pero no menos importante, es el medio ambiente, el ambiente donde nos desarrollamos. Esto quiere decir que en el lugar donde convivimos, donde nos socializamos, existen reglamentos, existen leyes que debemos cumplir, que debemos respetar, pero también esto depende de cómo vamos a desarrollar nuestras aptitudes, nuestros conocimientos y cómo vamos a afrontar las situaciones, ya que como bien se sabe también podemos cambiar nuestras perspectivas dependiendo de las personas que nos rodean, y como todo somos seres libres para escoger cómo conducirnos en la vida, pero debemos de ser conscientes que tenemos que ver no solamente por el bien de uno mismo, sino por el bien de todos, y que esto nos hará mejorar no solo como personas, sino como sociedad. A continuación los dejo con mi compañero con el siguiente tema. Buenas noches compañeros, mi nombre es José del Jesús García Escalante y mi tema es la responsabilidad ética. Bueno, pues sabemos que la responsabilidad es un valor y una práctica ética, ya que impacta en la vida familiar, social, académica, laboral y ciudadana de una persona.
Una persona responsable cumple con los deberes de una manera rápida, oportuna y eficiente. Al igual que podemos decir que una persona es responsable cuando asume las consecuencias de sus acciones. Un ejemplo de estas situaciones es cuando una persona cumple con sus tareas de manera rápida, en el tiempo en que se le piden, cumple con todos los objetivos marcados y sobre todo pues que trata de ser puntual en todas estas entregas. Otro ejemplo puede ser cuando por situaciones adversas, sin querer llega a dañar cualquier cosa ajena de él y está dispuesto a sustituir o reparar el daño que ha provocado. Podemos decir que la responsabilidad ética busca fomentar el bienestar social a través de normas y reglas que se van a ocupar en cuestiones como en los derechos humanos, la justicia social y medioambiental. Hola, yo soy Jafid Ali Jiménez y voy a hablar acerca de la conciencia ética y lo intrínseco de la ética. Primero tenemos que definir qué es la conciencia. La conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismo, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. En este sentido, la conciencia está asociada a la actividad mental que implica un dominio por parte del propio individuo sobre sus sentidos. Así, una persona consciente es aquella que tiene el conocimiento de lo que ocurre consigo y en su entorno, mientras que la inconsciencia supone que la persona no sea capaz de percibir lo que sucede ni lo que pasa a su alrededor. Por otro lado, la conciencia también tiene una connotación en cuanto a su sentido de deber, como reflexión sobre la conducta y sobre sus propios actos, de allí también que tenga un carácter ético, pues permite distinguir al individuo entre aquello que está bien y lo que está mal, de modo que a la hora de obrar puede conducirse de acuerdo a sus valores morales. Pero, ¿qué es la conciencia ética? La conciencia ética es el juicio de un acto de inteligencia por el cual se juzga un hecho, una conducta o un suceso en particular, aprobándolo o reprobándolo. No es reducible o solo consciente de la psicología. Del mismo modo que los hechos de la conciencia moral tampoco se reducen a meras vivencias o conflictos o sentimientos. La conciencia ética es la noción que tenemos de las sensaciones, pensamientos, sentimientos que se experimentan relacionándolos con las normas, conductas sociales dentro de un margen de orden. Pero, ¿qué es la conciencia moral desde sus orígenes? Si bien la conciencia moral es aquella que nos señala si las acciones o actitudes que tomamos son correctas o incorrectas. Como tal, la conciencia moral está sustentada con el conjunto de valores que sostienen al individuo. Son valores que los orientan al comportamiento y a las acciones de las personas, siendo que éste se rige por hechos y procura obrar bien, correctamente, con conformidad con sus principios. Sobre lo natural está la ley natural de lo que ya está hecho, basado desde las leyes desde los dioses. Lo naturalista son los pensamientos racionales que tienen tendencias naturales del hombre enfocados en el bien o el mal, o los ontológicos, y lo no naturalista, que es lo adquirido por la historia, la cultura y las tradiciones, que afirman que si la teología o lo real encajaran sería ideal. ¿Cuál es la objeción de la conciencia? La propia conciencia al cumplimiento de una ley. La Declaración de los Derechos Humanos. Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamientos, conciencia y religión. Y la importancia del fundamento ético, una parte esencial que rige el respeto a los demás ciudadanos para poder vivir
con una buena convivencia. Y eso sería todo de mi parte.